Bueno, ocho doctores, damos inicio a la tercera sesión programada de hoy. Esta vez contamos con la participación de la doctora Liz Mendoza Mesa. Doctora, bienvenida. Un gusto verla nuevamente en línea. Adelante, por favor. Audio. Imagen bien. Audio. Y ahora, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahora Ahí. sí. Listo. Podemos iniciar, doctora Liz. Bienvenida. Bien, muy amable por la presentación, Henry, y espero que esta sesión sea de mucho interés y utilidad para cada uno de los participantes. En esta sesión de hoy que vamos a poder abordar o también conocer aspectos esenciales y necesarios, ¿no? Que corresponde a la gestión documentaria. Y usualmente son conceptos, en este caso procedimientos, técnicas y métodos que utiliza prácticamente la gestión documentaria y que es aplicativo dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, yo les doy la bienvenida a cada uno de los participantes nuevamente y me voy a permitir ahora presentar las diapositivas que se ha preparado para el día de hoy, de manera que la exposición pueda ser dinámica. Bien, en el inicio de esta sesión vamos a hablar este primer tiempo sobre el archivo de gestión. Entonces, ustedes que están abocados a los trámites administrativos, o que tienen mucha conexión, en este caso, en trabajos como operadores jurídicos o también como, en este caso, gestores en administración, siempre estamos involucrados en el trámite o el acceso a obtención de documentos administrativos, ¿no? O también para quienes estén interesados en formar parte de la administración pública, ¿no? Y es importante tener en consideración, por ejemplo, el archivo de gestión. Esto es, qué políticas o qué dinamismo está sujeta a prácticamente la gestión de los archivos que pertenecen a la administración pública o que se forman, en este caso ya sea por diversos factores, como por ejemplo puede ser el lanzamiento de una convocatoria pública iniciado por recursos humanos para el reclutamiento de personal, ¿no? Eso estamos hablando a nivel de recursos humanos. em, Otros aspectos, por ejemplo, el legajo de personal. También tenemos aspectos importantes como es el cumplimiento de las normas sociolaborales, ¿no? Esto es decir, en los cumplimientos sobre un comité de seguridad y salud en el trabajo, los archivos y los registros que debe tener toda empleadora, sea sector público o privado, de mantener toda la documentación que en este caso requiere la normatividad, ¿no? Como por ejemplo el registro de accidentes de trabajo, el registro de enfermedades profesionales, entre otros aspectos, ¿no? Y luego después también, si nos vamos por un tema económico o financiero, logístico, por decirlo así, también tenemos toda la documentación, la data, la memoria de la empresa, como también otros lo denominan, relativos, en este caso, a la planificación de la empresa. Tendremos aspectos económicos, como por ejemplo el lanzamiento de convocatorias referidas a proyectos
a proyectos, a implementación de sistemas, todo en cuanto esté referido a la gestión de la administración, ¿no? Y también otros aspectos importantes que pueden dar inicio a un procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, y el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario que puede ser iniciado por un trabajador. Entonces, ¿qué pasa con toda esta documentación? También la documentación judicial, la documentación, en este caso relativo a procesos judiciales, ¿no? Demandas, denuncias a nivel de la fiscalía, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, toda esta documentación dentro de todas estas disciplinas que tenemos, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo debe albergar, en este caso, toda entidad pública que está sujeto al derecho público? ¿No? Entonces, este panorama, este es el contexto en el cual a mí me interesa que ustedes puedan conocer para abordar este tema tan importante que está relacionado a la gestión de archivo, ¿no? Previamente hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes, como está referido sobre el archivo, ¿no? Hay que tener en consideración que este es un vocablo que en el mundo grecolatino tiene estas denominaciones, ¿no? Como por ejemplo en Italia, que se denominaba archivio, en castellano el archivo, también el valenciano, el portugués, el francés. Entonces, también en la civilización antigua tenemos, en este caso, que ya las entidades o las autoridades encargadas de poder ocuparse, conocer de asuntos, ¿no? Determinados por sus respectivas normas, ya manejaban el tema de los archivos. El tema del manejo, la gestión de archivos siempre ha sido importante porque es como decir la memoria de cualquier entidad, independientemente de que sea, por ejemplo, una persona jurídica de derecho público o privado, ¿no? Y actualmente tienen las siguientes acepciones, ¿no? Por ejemplo, un lugar que debe ser físico, ubicación, edificio o instalaciones, necesariamente una institución, entidad gobernadora de documentos, material, conjunto de documentos, depósito, también recinto o estancia concreta dentro de una institución, colección de documentos. Estas son las acepciones con las cuales también se puede entender el tema del archivo, ¿no? Hay ciertas entidades, por ejemplo, que tienen usualmente la denominación en salud, por ejemplo, archivo, en este caso, archivo central, ¿no? En cada dependencia de salud. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial también tenemos el archivo igualmente central, ¿no? Donde los procesos judiciales que ya han terminado con una sentencia ejecutoriada, una sentencia firme, debidamente ejecutada, ¿no? Digamos que ya ha concluido en la etapa de ejecución y se declara en este caso ya el archivo final del proceso. Entonces, el destino de toda esta documentación que se ha generado, de toda la acumulación de esta documentación, va a pasar al archivo general, ¿no? Entonces, la denominación es indistinta, ¿no? Pero usualmente en nuestro país utilizamos la denominación archivo central, archivo, ¿no? Usualmente más la denominación que pueda, en este caso, aplicar cada entidad pública. Entonces, como concepto, ¿no? Es un conjunto pues, de documentos que son reunidos, producidos y recibidos por una persona, una institución pública o privada, en razón de sus funciones o actividades de cualquier fecha y soporte, que se conservan como testimonio e información y están al servicio de la investigación, la cultura y la gestión administrativa, ¿no? Este es un concepto que también nos puede ayudar a entender qué debemos entender por el archivo. Hay otro concepto que también es importante tener en consideración, que está
prácticamente definida como un conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma o soporte material, acumulados en proceso natural por una persona natural o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión. Como se podrá advertir de este concepto, ¿no? Está relacionado que el archivo hace referencia o es relativo a un conjunto de documentación, sí, independientemente del soporte material que la soporte. Entonces, eso significa que podríamos tener documentación o archivos que sean de soporte virtual o magnético, ¿no? Estamos hablando de los documentos virtuales o como también los físicos acumulados en proceso natural por una persona natural, ¿no? Es decir, los que se han generado, ya sea por una entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, ¿no? Desde el inicio. Por ejemplo, determinada entidad pública se ha desconcentrado y tiene como inicio de actividades o en relación a la creación de la ley, ¿no? Que ha creado esta entidad. Entonces, en el inicio de su gestión, en todo ese proceso, toda la documentación que se va a generar, todo el cúmulo de esta documentación va a formar parte del archivo documentario. Entonces, como les decía, ¿no? Van a formar parte, en este caso del archivo, las convocatorias de concurso, que toda entidad pública, sobre todo las que están sujetas a la ley marco del empleo público, ¿no? Con excepción de las empresas del Estado, tienen la obligación de, en este caso, lanzar los concursos públicos para poder reclutar en base, en este caso, a méritos que establece la norma, ¿no? Esa es la finalidad de la inclusión del principio de meritocracia, el establecimiento de ingresar a la carrera pública o a la administración pública previo concurso público. Entonces, en esta convocatoria de concurso se tendrá que lanzarse o elaborarse, en este caso, todo lo referido a las bases del reglamento, ¿no? El reglamento de las bases, el cronograma, las fechas establecidas para el registro de los postulantes, la fecha de presentación, en este caso de determinados programas o actividades que van a formar parte de este proceso de convocatoria, ¿no? Entonces, toda esta documentación de todos los postulantes va a tener que, obviamente, ser gestionado. Los términos de referencia, igual en la contratación de locación, en este caso de prestaciones de servicio, ya sea, digamos, para poder contratar a profesionales a través de los contratos de locación de servicios o con personas jurídicas para la prestación de servicios u otros, ¿no? Entonces también todas estas acciones, esta generación de documentación también es relativo a la gestión de archivos. Los proyectos de inversión, naturalmente, ¿no? Cualquier tipo de proyecto de infraestructura, que en este caso correspondería al nivel logístico, debe, en este caso, formará parte, ¿no? Del archivo. Las fichas técnicas también, igualmente. Entonces, el archivo de gestión va a corresponder a aquellas que están en trámite en su puesto de trabajo y que continúan vinculados a un flujo predeterminado. Este archivo de gestión, ¿qué implica? El acceso, en este caso permanente, o el uso continuo de esta documentación. Como por ejemplo, en tema de recursos humanos, podríamos hablar del legajo personal, ¿no? Cuando se inicia un procedimiento disciplinario, por ejemplo, ¿no? La documentación que va a dar inicio a la imputación de cargos, el descargo que se va a tener que presentar, o apelaciones, entre otros documentos que va a generar este proceso, también en este caso van a tener que ser objeto del archivo de gestión, porque podría solicitarse, por ejemplo, en mérito a una defensa, la solicitud del expediente administrativo. Entonces, es necesario que esta documentación sea debidamente gestionada, ¿no? Por eso dice, corresponde a aquellas que están en trámite en su puesto de trabajo y que continúan vinculados a un flujo predeterminado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión de estos archivos? Los archivos son importantes para las entidades porque los documentos que las conforman son imprescindibles
para la toma de decisiones debido a que la información contenida sirve de testimonio para los trámites que pueda requerir la empresa. Naturalmente, ¿no? Si nos vamos a un tema, por ejemplo, de un despido por una falta grave, ¿no? Donde el trabajador ha incurrido en un supuesto que va a implicar la desvinculación del contrato de trabajo. Entonces, el jefe de recursos humanos, ¿qué va a hacer? En este procedimiento de despido va a tener que evaluar los antecedentes del trabajador. Entonces, para justamente verificar y tener a la vista esa documentación, es importante la gestión de archivos para poder ubicar esa documentación. Porque lo contrario significaría que si no se tiene esa documentación, implicaría pues una suerte de desfavorecimiento en el proceso, ¿no? Porque esa documentación va a respaldar o va a formar el sustento de la decisión, ya sea para la parte empleadora o para la parte trabajadora. Igualmente en un procedimiento administrativo, ¿no? Que por ejemplo se haya iniciado con larga data ya, ¿no? Y nuevamente se quiere impugnar o iniciar un procedimiento de oficio con la finalidad tal vez de recurrir al órgano jurisdiccional, en este caso vía el proceso contencioso administrativo. Entonces, sí es importante resguardar toda esta documentación y toda entidad pública sí está obligada a poder, en este caso, conservar esta documentación. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a los archivos empresariales, ¿no? Estaríamos considerando ya en el ámbito del sector privado, ¿no? Que se ve, implicaría ser un centro de información disponible en cualquier momento y la documentación debe proporcionar cualquier información que la empresa requiere en la realización de las actividades, ¿no? Satisfacer los requerimientos de consulta de información, la empresa debe contar con una base de datos oportuna si los documentos se encuentran correctamente organizados, no debe perder tiempo al buscarse. Claro, imagínense que se encuentren con una demanda, por ejemplo, de cumplimiento de derechos laborales, ¿no? Y la empresa no cuenta con esta documentación referida a la planilla de pagos, referida a las boletas de pagos. Entonces, si este periodo no ha prescrito todavía para iniciar esta acción, ¿qué va a implicar? Si no se tiene la documentación debidamente gestionada y ordenada y de fácil acceso, va a implicar pues que podrías tener consecuencias negativas en un proceso, porque recuerden que en un proceso estamos sujetos a un plazo determinado. Como entidad pública igual, como entidad pública, el órgano jurisdiccional, en este caso en relación a la administración, está en la obligación de proporcionar cualquier documento que sea solicitado mediante una resolución judicial por el órgano. Entonces, de ser el caso, se debe tener la documentación debidamente gestionada por parte de las entidades. En salud, por ejemplo, lo que ocurre es que usualmente los juzgados contenciosos laborales solicitan, en este caso, la remisión de las historias clínicas, de los exámenes, en este caso, de los informes de evaluación ocupacional referidas a las incapacidades y enfermedades profesionales. Entonces, es importante esta documentación que esté debidamente ordenada, gestionada, ¿no? Para su fácil ubicación. Y algunas empresas, cuando digo este ámbito estaría en el sector privado, es que ellos ya tienen un nivel de gestión, digamos, óptimo, ¿no? Porque manejan unos sistemas que implican que toda la documentación, por ejemplo, esté en un soporte magnético de fácil acceso y ubicación. En relación a las entidades públicas, que por ejemplo todavía tenemos en cada entidad pública, si ustedes han visitado, por ejemplo, salud, tienen tremendas oficinas, espacios ocupados y abarrotados por, como se podría decir, líneas de documentación por metros, ¿no? Entonces, sí es importante que pueda, en este caso, gestionarse de una manera en este caso, dinámica, más eficiente, que podría ser la digitalización de la documentación, por un tema de
economía en el tiempo, ¿no? Usualmente en las entidades públicas se manejan ciertos soportes informáticos, como por ejemplo el SIGA, el FIAS, que también son soportes que van a tener por finalidad una mayor ubicación de la documentación o el registro o la albergación de esta documentación. Los objetivos es, tenemos dos objetivos muy importantes que hay que tener en consideración. Es que de mantener uno de los aspectos importantes está relacionado con lo que les decía, ¿no? Un proceso judicial, un proceso administrativo, una solicitud de parte, un requerimiento de una autoridad judicial, eh, procesos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión de archivos? Justamente es mantener a salvo la información importante para la empresa. En este caso, los documentos legales, la información laboral, los contratos, es decir, aquella información que es vital para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y cuando decimos para el funcionamiento de la empresa, obviamente, el sector recursos humanos, estamos hablando de las boletas de pago, de los legajos de los trabajadores, los contratos a nivel logístico que se hayan celebrado para la adquisición de bienes, sobre todo, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos importantes. En este caso es resguardar, mantener y conservar toda esta información que es importante, que su omisión o digamos así su incumplimiento en la gestión que va a generar problemas de diferente índole, que podría ser, como decíamos, ¿no? Incumplimientos, conclusiones negativas en procesos laborales usualmente, ¿no? En procesos contenciosos administrativos, igual que se puedan sacar conclusiones en contra de las entidades públicas, porque en un procedimiento, cuando ya inicia en el proceso contencioso administrativo, se requiere usualmente por la propia norma procesal, establece que toda entidad debe presentar el expediente administrativo. Entonces sí es importante la gestión de archivos y cuyo objetivo justamente es mantener a salvo toda esta información que naturalmente es obvio la importancia que tiene esto, ¿no? Y toda documentación, como dicen, ¿qué documentación? La documentación que es esencial para el funcionamiento de la empresa, ¿no? La otra documentación que no sea esencial, ¿no? Por ejemplo, que no tenga consecuencias legales o repercusiones, ¿no? Tendrá tal vez otra finalidad. Pero aquella información que tenga este carácter, es decir, esencial para el funcionamiento de la empresa, sí debe ser, en este caso, conservada. Y otro de los objetivos también del archivo de la gestión de archivo de estos documentos es evitar justamente que se puedan perder, el deterioro de la información, ¿no? Imagínense por el tiempo, ¿no? Puede ser que tal vez la tinta se vaya perdiendo, no sea nítida, porque justamente no se ha conservado adecuadamente, ¿no? O en el peor de los casos, que se haya deteriorado por otras circunstancias, ¿no? Entonces, los documentos deben estar guardados bajo máximas medidas de seguridad y así evitar daños o deterioros por acción de la humedad, del polvo, del agua, impedir que se pierda, ¿no? Entonces, hay que tener también el tema de la seguridad como objetivo de la gestión de archivos, porque se recordará, por ejemplo, en el caso de la Oficina de Normalización Previsional, hubo un tiempo en que justamente la sección de archivos, la oficina de archivos, donde estaba albergado toda la planilla de los trabajadores que estaban aportando a este Sistema Nacional de Pensiones, se extravió, se perdió. Y eso es lo que ellos informaban a través de sus escalas informativas, ¿no? Y debido a una causa de incendio que se había producido en una de las instalaciones de estos archivos. Entonces, por eso de ahí la importancia en las entidades públicas, justamente la seguridad, ¿no? Tal vez un soporte magnético pudo evitar que toda esa información se pierda.
Y dentro de las funciones, el archivo también naturalmente tiene muchas funciones. Dentro de ellas está organizar la documentación administrativa que sea útil y vigente, ¿no? Que va a tener una fase prearchivística. Ello implica que cuando dice que la documentación administrativa va a ser útil y vigente, significa que esa documentación siempre tiene es de concurrida, es frecuente el uso en este caso, de las personas solicitantes, ¿no? Son documentación necesaria que permanentemente se está utilizando, recopilando, solicitando, otorgando, prestando, recabando, o que es objeto, en este caso, de solicitudes, ¿no? De copias autentificadas, copias certificadas. Y luego, otra de las funciones también es justamente recibir la documentación no vigente, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. También se va a tener documentación que justamente no tiene ese carácter de uso permanente o frecuente o que sea útil en un determinado tiempo, porque va a pasar lo contrario. Es una documentación, por ejemplo, que no es frecuente de uso, y si es documentación que no necesita, en este caso que no tiene esa continuidad en el uso, en el tráfico del trámite administrativo, ¿no? Tendrá otro tratamiento. Otra de las funciones también es justamente la valoración y selección de la documentación. Clasificación, naturalmente, la ordenación debidamente foliado, debidamente, en este caso, armado el expediente administrativo conforme a los requerimientos que establecen las directivas de cada entidad pública, la descripción de la documentación para una fácil ubicación, las instalaciones de la documentación, un ambiente, ¿no? Usualmente adecuado, idóneo para poder albergar este tipo de documentación. Naturalmente debe ser sumamente ventilado, ¿no? Porque qué es lo que ha pasado en algunas entidades públicas, como se tienen líneas de documentaciones por metros lineales, lo que hacen es enviarlo al sótano, y al enviarlo al sótano, esta política que genera el deterioro de la pérdida de estos archivos, ¿no? Entonces, también una de las funciones justo de esta gestión de archivo es evitar eso, ¿no? La descripción de la documentación, instalación de la documentación, dar servicio a, en este caso, uno, la administración; dos, a los ciudadanos, obviamente, ¿no? Para que aquel administrado que requiera o acceso a la documentación que esté referida a su interés, o a algún, en este caso, algún trámite o información que esté, que albergue la entidad pública, podría en algún momento este ciudadano solicitar esa documentación, el acceso a esa documentación, ¿no? La investigación y la difusión cultural. La investigación, cuando les decía, ¿no? Requerimientos de la fiscalía, de la policía, entidades administrativas, por ejemplo, usualmente lo que es una FIL, ¿no? Cuando investiga, se da un inicio de requerimiento de investigación sobre cumplimiento de normas laborales. ¿Qué es lo que hace? Es remitir oficios para las distintas entidades públicas donde se alberga documentación relativa a ese proceso de investigación y puede incorporarse, ¿no? Y usualmente, a veces estas entidades también establecen plazos, ¿no? Entonces, una de las funciones justamente es el servicio de la gestión del archivo, no solamente para la administración, también para los ciudadanos, para las entidades en procesos de investigación, y también por una cuestión de difusión cultural. La sistematización de los archivos. Según la relación que mantenga el archivo con la institución o entidad que la ha creado, ¿no? Primero vamos a tener una sistematización en este aspecto, y que va a tener una relación a su existencia, vivo o muerto, con relación a la naturaleza de la institución, puede ser civil o religiosa, según la función que ejerce en la entidad o institución. Podemos tener archivos corrientes o archivos de gestión, archivo de depósito o archivo de intermedio, archivo histórico. En cuanto al primero, el archivo corriente o de gestión está relacionada a aquella información que es de uso permanente, es información útil.
Entonces, mientras que el archivo de depósito intermedio, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Tiene prácticamente una periodicidad no tan activa en relación al archivo corriente. Y el archivo histórico usualmente es de un uso inactivo. Por lo tanto, va a tener otro tratamiento. Según el organismo productor, puede ser público o privado. Ahora, una de las otras sistematizaciones también podría ser según su categoría, ¿no? Pueden ser locales, provinciales, regionales, generales. Por ejemplo, el archivo, en este caso el Centro General de Archivos, ¿no? En cada región tiene una oficina desconcentrada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en cada región el archivo general de la región de Lima, el archivo general de la región de Pasco. Entonces, cada región tiene también, en este caso, entidades competentes que se encargan de la gestión de los archivos, ¿no? Los locales también, provinciales o generales. Según la edad del documento, también se tiene el archivo de gestión, el archivo intermedio y el archivo histórico, que se miden en función a la frecuencia del uso o la utilidad de la documentación. Según los fondos que contengan, son singulares o múltiples. Según su soporte, también lo que les decíamos, no simplemente vamos a tener los físicos, ¿no? Toda esta información puede estar soportada en un audio visual, puede estar en un soporte cartográfico y otros que sean especiales, ¿no? Entonces, también esa es una de las formas de sistematización de los archivos. En cuanto a las agrupaciones documentales, también tenemos la sección documental, el fondo documental, las series documentales. En cuanto a la sección documental, es el conjunto total de los documentos producidos y recibidos por las diferentes unidades orgánicas o dependencias de un organismo público. Por ejemplo, ¿no? La gerencia de alcaldía, la gerencia municipal, la secretaría general, la gerencia de administración y finanzas, gerencia de planificación. Entonces, estas secciones documentales están referidas a que cada oficina, ¿no? En este caso cada gerencia, cada oficina con la denominación respectiva dentro de la estructura de estas entidades, van a albergar su documentación, van a tener su propia sección documental. Ahora, en cuanto al fondo documental, ¿qué entendemos por fondo documental? Es el conjunto de toda la documentación que produce una institución pública o privada en el ejercicio de sus actividades. Ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno de la Libertad, Instituto Nacional de Cultura, Instituto Nacional de Estadística, SUNAFIL, entre otros. Series documentales. ¿A qué se referencia con las series documentales dentro de esta agrupación documental? Es el conjunto de documentos que tiene características comunes, el mismo asunto o el mismo tipo documental, y que por consiguiente son archivados, usados o eliminados como unidad. Ejemplo, pueden ser resoluciones, supervisiones, legajos de personal, lo que decíamos, planillas, órdenes de compra. En el segundo nivel de agrupación, que los documentos en los archivos de gestión es el conjunto ordenado de expedientes, unidades documentales generados como resultado de una misma actividad. Cada serie documental estará codificada según el cuadro de clasificación. Entonces, en estas series documentales de agrupaciones se van a poder, en este caso, unir, por digamos así, ¿no? Toda documentación que esté relativa, por ejemplo, a un legajo de resolución, un legajo de sentencias, un legajo, por ejemplo, de oficios que cada entidad emite para diferente entidad en el ejercicio de sus funciones, informas de escala informativas, creo, ajá, es la correcta denominación que utiliza también la entidad pública para poder informar sobre un hecho.
Y toda otra documentación que usualmente tenga la misma denominación y la misma utilidad van a estar agrupadas como tal, en serie, ¿no? Entonces tenemos justamente estas agrupaciones de fondo, que usualmente cuando hablamos de esta documentación hacemos referencia al Archivo General de la Nación. De sección está referida a las normas archivísticas, de serie a las supervisiones, y las piezas documentales están referidas a cualquier tipo de documentación de trámite administrativo, llámese lo que les decía, esquelas informativas, oficios, informes, diagnósticos, cartas, entre otra documentación. Ahora, ¿cuál es el ciclo vital de estos documentos? Vamos a tener dentro de dentro de este ciclo vital de documentos estos cuatro aspectos importantes, que también están clasificados en cuanto a su uso. Por ejemplo, tenemos los archivos de gestión, que es la fase de tramitación, y están en las oficinas de los centros, que tienen aproximado una duración de 5 años, ¿no? Esto usualmente en las entidades públicas del Estado o otras organizaciones o entidades como por ejemplo que son autónomas como el Poder Judicial, tienen naturalmente otro tipo de normatividad, ¿no? Entonces, pero en la administración, en las entidades públicas que están sujetos al derecho administrativo, esta documentación tiene pueden estar resguardadas por 5 años. Archivo administrativo, pasan al control de los archiveros, en este caso, duración de 15 años. O sea, en el archivo administrativo van a tener que estar por un periodo de 15 años. Ya esta documentación, digamos que una gerencia esté 5 años, ¿no? Ya no es útil, ha cumplido con su finalidad, ¿no? Digamos, va a pasar al archivo administrativo. En la oficina de archivo administrativo, la persona o la oficina que es competente va a tener que ocuparse al control de toda esta documentación. Y usualmente va a tener, en este caso, competencia para albergar esta documentación durante 15 años, que se va a computar naturalmente desde la fecha de su ingreso. Y el archivo intermedio, que son comisiones de valoraciones, selección y expurgo, y que tienen una duración de 30 años. Aquí sí la situación es diferente en función a la naturaleza de la entidad. Y el archivo histórico, que es la conservación y perpetuidad, o sea, su propio nombre lo dice, ¿no? Por su valor informativo, histórico y cultural. Por ejemplo, hay una entidad que tiene mucha conexión con la Oficina de Normalización Previsional, que ahora no me recuerdo el nombre, que se encarga de albergar la documentación, me parece desde 1930 incluso. Todo lo que está referido, todo lo que las oficinas regionales de archivo han derivado a esta entidad que tiene esa competencia. Entonces, en esa entidad se encuentra toda que no me recuerdo ahora el nombre, tiene toda albergada, toda la documentación referida a recursos humanos, a la planilla de los aportantes al Sistema Nacional de Pensión. Entonces, los archivos de gestión, en este caso, son los responsables de organizar, conservar y ofrecer el servicio de los documentos emitidos y recibidos. Por lo general están a cargo de la secretaria, técnico o auxiliar de archivos, ¿no? En las oficinas, por eso tenemos el personal, en este caso que tiene el cargo de secretaria, ¿no? Que usualmente se va a encargar del legajo, como decíamos, de los oficios, las cartas, las esquelas informativas, entre otra documentación que se ha generado en el ejercicio de las potestades administrativas, o también aquellos funcionarios que tengan el cargo de técnico auxiliar de archivos van a ser los usualmente encargados, ¿no? Como usualmente se ve en las convocatorias, que el personal para la cual se convoca, dentro de las funciones esenciales que tiene, es justamente la gestión, el archivo de documentación.
Luego también tenemos los documentos de archivo y los documentos de apoyo a la gestión en cuanto a los tipos de documentos. En el primero son aquellos de cualquier tipo de soporte, pueden ser emitidos y o recibidos por una persona natural o jurídica en el ejercicio de sus funciones o actividades. Mientras que los documentos de apoyo a gestión son aquellos cuya característica es mantener informado al personal, pero que no refleja las funciones de la dependencia, ¿no? Entonces, tenemos los documentos de archivo y los documentos de apoyo a la gestión que usualmente se caracterizan para mantener informado al personal. En cuanto a la organización de los documentos, tenemos las actividades relativas a clasificar la documentación en función al tipo, a la característica, a la materia y entre otras variables por las cuales se podría clasificar la documentación en una entidad. Luego, naturalmente, tenemos la ordenación de esta documentación, ¿no? Que exige poder, en este caso, resguardar en los respectivos anaqueles o archivadores que la entidad pública de su propiedad, de su patrimonio, para poder ordenar esta documentación. Luego, después también la función de los archivadores va a ser signar. ¿Qué significa la palabra signar? Que usualmente va a ser la asignación, ¿no?, de un cierto dígito o número con el cual se va a poder ubicar la determinada documentación, ¿no? Ya digamos que podría ser, por ejemplo, usualmente en e-salud utilizan, me parece, el logotipo o el inicio, por ejemplo, para poder identificar un expediente administrativo, las iniciales NIT, luego seguido de una codificación, ¿no?, que va justamente a identificar al inicio de un procedimiento administrativo y todo luego lo que se va a recabar dentro de ese procedimiento. Entonces, también luego, después que pasa a la oficina de archivos, tendrá que también tener esta asignación. Cuando hablamos de clasificar, implica pues separar o dividir los documentos en grupo de documentos relacionados a la estructura orgánica, funciones ejercidas y actividades desarrolladas por la institución. Digamos que en este caso, ¿no?, si se tiene toda la documentación en una oficina y estas oficinas usualmente trabajan con documentación referida a oficios, trabajan con, en este caso, esquelas informativas, con cartas y también las resoluciones usualmente, ¿no?, que son casi en la totalidad del procedimiento administrativo, en todo proceso termina con una resolución administrativa, que usualmente van a ser clasificadas y ordenadas en función a su denominación, ¿no? Entonces, ahora, una serie documental, por otra parte, es el conjunto de documentos emitidos y recibidos por una unidad orgánica en el desarrollo de una misma función o actividades, denominándose por lo regular en plural expedientes, lo que les decía, legajo de personales, resoluciones administrativas, cartas, oficios, esquelas informativas. En cuanto a los registros, también tenemos los formularios, ¿no?, donde se va, en este caso, cada entidad tiene un FUT determinado que incluso colocan en su página web para poder iniciar cualquier trámite administrativo, ¿no?, en función, en este caso, a la transparencia de la información. Luego también se tienen las planillas, que usualmente tienen carácter de recursos humanos dentro de esta categoría, ¿no? Tenemos las planillas, las boletas, los contratos laborales, las partes de asistencia, los controles de asistencia. Todos estos documentos forman parte de los registros. Las correspondencias, en este caso, tenemos a las cartas, a los oficios, a los memorándums y otra documentación que se pueda clasificar por este contenido, ¿no? Entonces, ahora, en este caso, la actividad de ordenar
los archivos, en este caso, va a implicar que puedan unirse y relacionar los elementos de cada grupo de documentos mediante un orden lógico más conveniente, que puede ser alfabético, numérico, cronológico, ¿no? Va a depender, en este caso, del tamaño de documentación, como se puede decir, de documentación lineal que alberga o que posee cada entidad o cada oficina. Luego, el detalle designar, ¿no? Asignar significa, pues, justamente asignar a los grupos de documentos símbolos de codificación para su identificación y ubicación, pudiendo ser letras, números o la combinación de ambos, ¿no? Usualmente utilizan, pues, en función al orden en que haya esta documentación, por ejemplo, la asignación de un número ordinario agregado, usualmente es lo que se encuentra en el medio, agregado más el año de ingreso de esa documentación, ¿no? Que podría decir, por ejemplo, el primer documento en el ingreso de registro es 1, empezando por el año 2005, 1-2005, que usualmente ponen qué tipo de proceso, por ejemplo, procedimiento administrativo, qué dependencia, entonces son los guiones que pueden colocar, y otras codificaciones, si tienen una, dos dependencias que son competentes para recibir o para tramitar determinada materia, ¿no? Entonces, esta codificación ya va a corresponder a cada entidad, a cada tipo de procedimiento, a cada tipo de actividad que realiza la entidad para poder signar de la forma más correcta, más idónea y más eficiente para la ubicación de los archivos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es el archivo central en el Archivo General de la Nación? Sobre este punto, por ejemplo, les voy a invitar a que puedan, en este caso, visualizar este importante reconocimiento del Archivo General de la del Archivo General. Gracias a dos nuevos instrumentos de gestión en materia de archivos: el Sistema de Archivos Institucional y el Manual de Procedimientos de Archivos, un gran paso en la modernización en esta materia. La Oficina de Administración de la Información de la Secretaría General ha implementado un área de digitalización con la finalidad de garantizar la custodia y conservación del patrimonio documental de salud, según las normas del Archivo General de la Nación. Mediante este proceso, podremos recuperar documentos de la historia de salud, desde sus inicios, como Caja Nacional del Seguro Social Obrero, hasta el actual Seguro Social de Salud. En los últimos 2 años, la Oficina de Administración de la Información ha realizado seminarios que contaron con la participación de reconocidos especialistas y dirigidos a profesionales, técnicos y auxiliares que laboran en la administración de archivos. El Salud viene formulando el programa de control de documentos que administrará y gestionará los archivos de la institución. Se ha logrado eliminar hasta el momento 3.200 metros lineales de documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación. La Secretaría General viene impulsando la modernización del Archivo Central como proyecto de inversión a ejecutarse en el 2017, a fin de contar con una nueva infraestructura que facilite sus actividades. La Oficina de Administración de la Información de la Secretaría General los invita a formar parte de este gran cambio que beneficiará a nuestros 10 millones de asegurados y permitirá. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a hablar del archivo, la gestión de los archivos, es hablar también cómo es el archivo central en el Archivo General de la Nación, ¿no? De acuerdo al video que hemos visto, ya se tiene implementada incluso oficinas como es la Secretaría General del Archivo, para que pueda, en este caso, aplicarse técnicas y normativas para poder gestionar esta documentación, y así como también, como dicen, depurar toda la documentación que ya está en una condición de inactividad, es decir, que ya no tiene un uso frecuente, que no es materia de acceso a la información, de petición, entre otros caracteres, ¿no? Entonces, toda esta documentación
también va a poder excluirse cuando pasa determinados procedimientos que no tienen estas cualidades, ¿no? Como si el uso, la utilidad de esta documentación y naturalmente que haya pasado un mayor tiempo que establece la normatividad, por ejemplo, de 15 años, 30 años, ¿no? Que usualmente son los rangos que se utiliza, salvo la documentación, por ejemplo, que pueda ser, que forme parte del patrimonio cultural de la sociedad, como hacía referencia en el video de las cajas, o sea, a nivel de la seguridad social en pensiones y en salud, ¿no? Toda la documentación que se ha albergado en cuanto a al IPS, que anteriormente estaba a cargo de estas cajas de pensiones, de jubilación, que se encargaban de poder administrar, gestionar, otorgar y calificar estas prestaciones. Toda esa documentación, por ejemplo, sí forma parte del patrimonio porque esa información es útil. Útil en el sentido que forma parte de los cimientos de nuestra seguridad social, ¿no? En cómo se va desarrollándose desde sus inicios y cómo va, en este caso, ¿no? Encaminándose en procura de poder tener una mayor autonomía de esta disciplina. Entonces, el archivo central también en este caso, es la entidad que podríamos decir que por excelencia, salud también está en otro aspecto, que utiliza las técnicas más sofisticadas para la gestión de los archivos, ¿no? Ahora, según la organización, también vamos a tener a los archivos descentralizados. Como les decía, a los archivos usualmente regionales, ¿no? En cada región se tiene también las oficinas de los archivos regionales y estos archivos regionales también albergan documentación referida a planillas, la información a las escrituras públicas, en este caso de los notarios que ya no están en inactividad, justamente porque se ha dado causas de muerte, ¿no? Entonces, toda esta documentación, ¿dónde podemos encontrarla? ¿No? En el archivo general de cada región. Entonces, su utilidad, obviamente, aquí se remarca por la característica de servicio, ¿no? Al servicio, en este caso, de los ciudadanos, en cuanto a los archivos descentralizados. También tenemos el archivo descentralizado con control descentralizado. ¿Cómo es esto? Que este depósito de información lo lleva cada dependencia y la responsabilidad es el jefe de cada oficina, ¿no? Por eso dice con control descentralizado. Es decir, cada dependencia tiene también el manejo de sus archivos generados, de la gestión de sus documentos, pero también a la par tiene un funcionario público, perdón, o un servidor público que se va a encargar y se va a responsabilizarse de la gestión de estos archivos. Ahora, en cuanto a su ubicación, no habíamos dicho, en cuanto al descentralizado, los documentos se guardan en distintas ubicaciones, definiéndose distintos sistemas de calificación de ubicación, mientras que el centralizado es toda la documentación que se guarda en una misma ubicación y puede ser en la misma empresa o en otro lugar. Según la frecuencia, también tenemos lo que les decía, ¿no? Los archivos activos, los archivos semiactivos y los archivos inactivos. Cuando hablamos de los archivos activos, son aquella documentación que es de uso frecuente, que está, en este caso, en el tráfico del uso administrativo, ya sea por los usuarios, los consumidores o por parte de entidades del Estado u otros organismos, ¿no? Que usualmente esta documentación es de consulta frecuente. Entonces, su uso, el tráfico es frecuente en este caso, en el conocimiento, la obtención de esta documentación a través de solicitudes de copia certificada, copia autentificada, copia fedateada, como a veces muchos presentamos, ¿no? Estas las solicitudes para poder recopilar información. Luego también tenemos los archivos semiactivos, que en este caso son documentos que se mantienen durante cierto periodo de tiempo y luego se decide si se trasladan o no al archivo inactivo, que usualmente, como decíamos, son de 15 años, ¿no?
Luego en el archivo inactivo tenemos que este contiene los documentos que ya no se consultan. Su característica es eso, que no tienen uso en el tráfico, o se consulta esporádicamente, ¿no? Después de este archivo, algunos documentos pueden pasar a destrucción definitiva. En efecto, aquella documentación que no forma parte, en este caso, del patrimonio cultural o información relevante o importante para la historia de nuestra nación, pasan a un proceso de destrucción definitiva. ¿No? Y en este proceso de destrucción definitiva, justamente lo que se decía es que en cada alineamiento, en cada directiva, es que se va a trabajar la eliminación de líneas de documentación por metros lineales. 300 metros, 400 metros de documentación donde está albergada y que ocupa un espacio, ¿no? Un espacio importante y considerable en una entidad. Por eso que si esa información ya no cumple con una finalidad, en este caso de uso, ¿no? Ya sea activo o intermedio, va a tener que pasar al proceso de destrucción definitiva. Entonces, el archivo activo, ¿no? Que quede bien en claro, va a estar compuesto por documentos del año actual o años anteriores que se encuentran en proceso de tramitación, como podrían ser las historias, los contratos, por ejemplo, en temas laborales, los contratos laborales, planillas, boletas de pago, registros de asistencia, entre otra documentación, ¿no? Que sea relativo a los recursos humanos. Las resoluciones igualmente, ¿no? Un procedimiento administrativo siempre termina usualmente con una resolución. Los contratos también, los contratos de proyectos, de logística, de los contratos, las referencias también y demás documentos que se encuentren en el proceso de consulta. Por tanto, es el que satisface las necesidades de conservación y consulta permanente. Entonces, en el archivo activo tenemos documentos que tienen cierta característica que es objeto de consulta permanente, o en este caso por los usuarios. El archivo activo, ¿no? Entonces, es el conjunto de documentos que han terminado su gestión y en ese momento inicia su vigencia, la cual puede ser un acto o acción administrativa. Ahora, el archivo semiactivo, por el contrario, son los documentos que varían en su periodo de conservación y su consulta es menor. En relación cuantitativamente, ¿no? En este aspecto se da una diferencia cuantitativa en relación a los archivos activos, porque en los archivos activos tenemos un uso de consulta permanente, la permanencia y la diferencia entre esporádico, una consulta esporádica, eventual, que se podría darse en los archivos que forman parte de tener la cualidad de semiactivos. Y el archivo inactivo, ¿no? Van a estar considerados y clasificados por aquella documentación con una durabilidad perpetua en el periodo de conservación, de acuerdo con disposiciones legales, fiscales, comerciales o históricas. Ahora, por ejemplo, en este caso, el tema de la ordenación y luego la asignación en los archivadores de palanca. ¿No? Usualmente aquí lo que, como decía, la sección de documentos, ¿no? Podríamos tener ahí la sugerencia de administración de la información, que va a tener una asignatura o código, como podría verse de aquí, el ADIN/04, que va a ser el código, la asignatura por el cual se va a poder identificar, en este caso, este archivo, ¿no? Luego también la ordenación numérica, por ejemplo, qué documentación está en esta documentación, del 201 al 300. Por ejemplo, en esta documentación, que es el 1, el 2 al 3, por ejemplo, si se advierten, esta documentación que, por ejemplo, está del 1 al 100, ¿no? Y en ese orden, del 101 al 200, del 201 al 300, y luego después con la identificación también de la numeración.
las fechas, a qué fechas corresponden y los meses. Igualmente, ¿no? Cada gerencia, cada entidad, cada oficina va a poder signar con un determinado código o letra la identificación y la individualización de cada archivador de palanca, como le dicen, y poder establecer incluso la denominación, ¿no? ¿A qué corresponde? Correspondencias emitidas, por ejemplo, son aquí, ¿no? Podrían ser también resoluciones, podrían ser, como dice acá, correspondencias emitidas, cartas, oficios, usualmente, ¿no? Aquí tenemos rendición de viáticos, toda la información relacionada a esta documentación, ¿no? Que se ha otorgado usualmente a la planilla de trabajadores. Entonces también igual van a tener una signatura o código que podría decir para su respectiva identificación, así como también un ordenamiento alfabético que podría ser numérico, de orden numérico o de orden alfabético. También es importante poder consignar también el ordenamiento cronológico. Por ejemplo, en el caso de la subgerencia, ingresos y egresos en 2014, se tienen dos archivadores de cartas emitidas, ¿no? En las cuales usualmente estarán quizás en una ordenación de numeración del 1 al 100, luego del 101 al 200, del 201 al 300, ¿no? Se tiene 15 tomos de comprobantes de pagos emitidos, ¿no? Toda esta documentación con esta clasificación, 5 archivadores de normas legales o copias informativas, 3 archivadores de cartas, oficios, informes recibidos. Esto en relación a documentación de correspondencia, ¿no? O sea, cuando entidades o particulares usualmente remiten oficios, entre ellos, entre las entidades, usualmente lo que se remite son los documentos de oficios para poder contrastar, verificar la autenticidad de documentación. En los informes igualmente, ¿no? Entonces, toda esta documentación que tiene este carácter también va a ser debidamente archivado, y en este caso podría ser tres archivadores de folders denominados subsidios emitidos, ¿no? Usualmente a los trabajadores, el otorgamiento de los subsidios, 3 archivadores de resoluciones recibidas de la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General. También tenemos el caso de la subgerencia de ingresos y egresos 2014, la clasificación, tenemos los documentos de archivo y los documentos de apoyo a la gestión. Podría ser en este caso los documentos de archivo, 2 archivadores de cartas emitidas, 15 tomos o 20 tomos, podría ser de comprobantes de pago emitido, 3 archivos de cartas, oficios, usualmente en el 3 están en la C, digamos aquí, tendrían que estar la documentación de correspondencia por su clasificación, ¿no? Los archivadores de folders, denominado también subsidios emitidos. Y documentación de apoyo, usualmente los archivadores de normas legales, copias informativas, digamos directivas, reglamentos internos, procedimientos en la gestión de documentación, flujos de procedimientos administrativos internos usualmente, que ayudan pues al funcionamiento, como dice, e información de la entidad, ¿no? 3 archivadores de resoluciones recibidas de la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General también. Entonces, en cuanto a la clasificación, tenemos correspondencia, expedientes, 4 archivadores de cartas emitidas. Como hemos dicho, las correspondencias usualmente tienen este carácter de ser oficios, cartas, informes, esquelas informativas, 5 archivadores de cartas, oficios, informes recibidos, ¿no?
Y en cuanto a los expedientes, 15 tomo de comprobantes de pagos emitidos y 5 archivadores con folders denominados subsidios emitidos. Cuando hace referencia a esta categoría de expedientes, usualmente han implicado pues un inicio o el reconocimiento de derechos que podrían corresponder, por ejemplo, en los subsidios, ¿no? Los subsidios se otorgan bajo las condiciones que establece la normatividad de la 26790, la ley de salud. Entonces, esta documentación sí forma parte de los expedientes. Ahora, en este caso, en el caso de la sugerencia en este caso de ingresos y egresos, los archivadores de palanca, tenemos igualmente, ¿no? Una ordenación numérica, un ordenamiento cronológico y también se podría ordenar a través de una ordenación alfabética. Entonces son las formas como podría ordenarse los archivadores de palanca para una fácil ubicación, ¿no? Porque ya decimos, se inicia un procedimiento administrativo y, por ejemplo, lo que se quiere solicitar es el expediente administrativo en relación al expediente administrativo del 2010 que corresponde al titular Juanito, ¿no? Entonces, esa documentación a la fecha pues tiene más de 20 años, ¿no? Que sí, entonces, ¿cómo se hace tener que ubicar esa documentación? Tendrá que pasar a la oficina de archivo y la oficina de archivo podrá ubicar justamente por el año, ¿no? ¿Qué año es el número de expediente que tiene la codificación? 2010. Entonces, buscaremos los archivadores de palanca donde podremos ubicar justamente aquí, ¿no? La ordenación numérica, o si tiene una ordenación cronológica, pero ya nos otorga información relevante sobre la ubicación de la documentación. Bueno, en esto es usualmente pues la documentación de las entidades, ¿no? Las cartas. Las cartas que están aquí prácticamente en estos tres archivos, tendríamos como una numeración de 300 cartas hasta el tomo 3, ¿no? Y que están debidamente clasificadas por año, por una ordenación cronológica y respectivamente con la identificación de la clasificación de la documentación, que son correspondencias emitidas y el tipo cartas. Igualmente también tenemos los archivadores de palanca, ¿no? Donde tendremos los archivadores, todo lo que se ha emitido en cuanto a rendición de viáticos, ¿no? Recordarán pues que en la administración pública usualmente, ¿no? Cuando un trabajador se le encarga determinada función para que pueda trasladarse a un lugar distintamente geográfico, al lugar donde presta sus servicios, va a tener que trasladarse. Y para el traslado de ello, la entidad pública le tendrá que solventar lo necesario, ¿no? Una suma dineraria para poder asumir estos costos de traslado, costos de hospedaje, costos de alimentación por los días que corresponden a esta comisión o este encargo o para una representación. Entonces, para todas las actividades que se han encomendado para diferentes tipos de funcionarios, servidores públicos, toda esta información estará debidamente recabada en estos archivadores de palanca, ¿no? ¿Por qué? Porque este otorgamiento de los viáticos está justamente sujeta a una rendición, ¿no? Es que si yo te he dado, por ejemplo, 2.000 soles como oficina de recursos humanos, me tendrás que adjuntar debidamente, ¿no? Toda la documentación que soporta ese gasto, porque podría darte 1.000 soles y, por ejemplo, en gastos de traslado y entre otros aspectos o actividades, por ejemplo, que no se han previsto, podría darse el caso que incluso se haya dado un monto superior al otorgado, como también inferior. Entonces, en ese caso tendrá que solicitarse la devolución o un reajuste, ¿no? Entonces, toda esa documentación debe estar justamente en estos archivadores de palanca, debidamente ordenado, con la codificación y a través de una ordenación, que en este caso sería de una ordenación alfabética, ¿no?
Ya está. Luego también tenemos los archivadores de palanca, los comprobantes de pago. Entonces, todo aquel comprobante de pago por la contratación de servicios, usualmente en los contratos de locación de servicio, órdenes de servicio, ¿no? ¿Qué es lo que se emite? Se solicita a través de las oficinas respectivas la contratación de un determinado servicio a través de una orden de servicio. Entonces, para el cumplimiento justamente de este requerimiento se tendrá que emitir un comprobante de pago, un voucher, una transferencia, un depósito. Entonces, esa documentación también tendrá que estar debidamente archivada, ¿no? Entonces, se solicita justamente un ordenamiento, puede identificarse en este caso esta ubicación de estos archivadores a través de una ordenación alfabética por ordenamiento cronológico o ordenamiento numérico, como ya veníamos diciendo, ¿no? Entonces, usualmente, ¿cómo debería ser la ordenación de la documentación, ¿no? Cuando se tiene archivadores de palanca, que usualmente son estos, eh, perdón, que son esta documentación, se debe ordenar en este caso de izquierda a derecha. Esa debe ser la ordenación, ¿no? Si es que se está empezándose desde el primero que inicia de los archivadores, por ejemplo, en correspondencias, ¿no? Tenemos 10 archivadores en correspondencia, digamos cartas, ¿no? Entonces tendrá que colocarse desde el más antiguo hasta al más reciente, de izquierda a derecha, ¿no? Y luego después de arriba hacia abajo. Significará que en la parte inferior estarán los que tienen, digamos que tienen la calidad más reciente. Como decíamos, los documentación de apoyo a la gestión usualmente pues son resoluciones, normas legales, procedimientos, flujograma de procedimientos internos de la entidad pública, toda esta documentación, ¿no? Por ejemplo, que haya salido una resolución y se haya conformado una determinada comisión, entonces tal vez por ahí se ha solicitado un informe, ¿no? De cuántos años de vigencia tiene la conformación de esta comisión. Entonces será importante revisar justamente los documentos de archivo, de apoyo, como dicen a la gestión, y ubicar dentro de los archivos donde dicen resoluciones fedateadas. Entonces ahí estarán justamente con la codificación el año para poder ubicar este tipo de documentación. Igualmente, también los documentos de apoyo a la gestión, también las partes de asistencia diaria, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un trabajador solicita por ahí, observa, por ejemplo, o en este caso Oficina de Recursos Humanos, por ahí inicia un proceso de investigación y verifica pues que en el reporte que tienen ahí, el electrónico, el que es el huello dactilero de registro de asistencia, ¿no? Se tiene un total por ahí de faltas consecutivas, de tardanzas consecutivas, de un cúmulo de inasistencias. Entonces, toda esa documentación va a ser justamente importante que para determinar si en el caso en concreto tenemos un caso de inasistencia injustificada, un caso de abandono de trabajo y de corresponder a adoptar las decisiones en función a la información que se ha registrado, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? En lo que es la clasificación de los documentos por correspondencia, usualmente tenemos a las cartas, oficios, esquelas informativas. Este es un caso de, por ejemplo, de las cartas, donde estarán debidamente ubicadas por las codificaciones y ordenaciones que se tienen. Bien, ahora entonces, en cuanto, por ejemplo, al patrimonio documental, ¿qué debe entenderse por el patrimonio documental? ¿No? Serán los documentos existentes en los archivos de los organismos y dependencias del sector público nacional y en los archivos históricos notariales
los eclesiásticos también y parroquiales, y también los documentos existidos en los archivos particulares y cualquier material documental de origen privado que sirva de fuente de información para estudios históricos, sociales, económicos, jurídicos del país. Por ejemplo, toda la información del INEI, aquí también podríamos agregar, ¿no? Los notariales, sumamente importantes, ¿no? Porque digamos, pues, que un notario ha firmado, ha dado fe a una escritura pública de compra-venta, por ejemplo, de un bien inmueble, y resulta, pues, que justamente el comprador y el vendedor ha extraviado la documentación original. Entonces, en este caso, para una disposición de esos bienes, ¿no? Van a necesitar que, en este caso, solicitar una copia, pero puede resultar que, por ejemplo, el notario ya haya cesado en sus actividades, ¿no? Y que toda esa documentación lo haya enviado al archivo general, al archivo regional, lo primero que se envía, ¿no? Toda la documentación. Entonces, esta documentación, como decíamos, resulta trascendente, como el caso de salud, la información que se ha albergado y que se ha recopilado, en este caso las IPS, y que estén relacionadas con las cajas de pensiones. Toda esa documentación forma parte del patrimonio, porque sirve como sustento, como decíamos, para los cimientos del derecho de la seguridad social o el derecho previsional, como se llama, ¿no? Entonces, los documentos eclesiásticos igualmente, ¿no? La fecha en la cual se ha designado, por ejemplo, a la designación de un monseñor, el periodo de la vigencia, de las parroquiales también, los archivos históricos. Toda esta información forman parte del patrimonio documental por su trascendencia, porque están muy relacionados con la cultura, ¿no? Con datos, por ejemplo, sociales, económicos, por ejemplo, los notariales, ¿no? Y jurídicos del país. Entonces, forma parte del patrimonio cultural de la nación toda esta documentación que tenga esta relación o esta característica. Entonces, para que un documento expediente sea declarado integrante del patrimonio documental de la nación, se tendrá en cuenta la importancia como fuente de información histórica, jurídica, la sociológica, económica, religiosa, ideológica y cultural en general, sin que la antigüedad sea determinante. Entonces, aquí no importa, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? 5 años en las oficinas que tienen uso permanente, ¿no? De esta documentación. Luego después a la oficina de archivo, donde podría estar 15 años, o otra documentación que tiene ciertas cualidades donde podría tener 30 años por determinada naturaleza de la documentación. Pero la documentación que forma parte del patrimonio, en este caso no importa, es indefinido, ¿no? La antigüedad aquí en este aspecto no es importante, ¿no? Se tiene que conservar esa documentación. Justamente por eso, por ejemplo, de los personajes políticos, activistas que han tenido cierta presencia política, económica y social en nuestro país, en nuestra historia, toda esa documentación está albergada. Toda la documentación ha sido recopilada porque forma parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Igualmente las religiosas, las económicas, las sociales, jurídicas, referidas a los que decía las cajas del Seguro Social, cómo se ha creado el IPS, anteriormente, antes del IPS, cómo funcionaba la seguridad social. Toda esa información, por ejemplo, es riquísima, ¿no? Para quienes se abocan, pues, al estudio justamente de la seguridad social, para poder entender los cimientos y cómo ha sido la evolución justamente de este derecho que está en un proceso de tener cierta autonomía, ¿no? Porque no se tienen claramente definidos sus principios. Entonces también se trata de una disciplina del derecho que es reciente y que toda esta información que forma parte del patrimonio sí es trascendental para nuestra sociedad y obviamente para la evolución de la seguridad, ¿no? Y entre otros aspectos, como también decíamos, los religiosos, ¿no? Nuestra población está, pues, tenemos un gran número de personas que son de la religión católica.
Entonces, toda la información justamente por el respeto de la libertad de religión, que es un derecho fundamental, ¿no? Todo lo ateniente a las iglesias, a las parroquias incluso, toda esa información también forma parte del patrimonio documental de la nación. Ahora, también justamente por su característica y cualidad de esta condición, va a implicar que va a tener una determinada protección, por ejemplo, contra los riesgos del patrimonio documental, que son dos. Uno, el desconocimiento de las normas por los ciudadanos y dos, ausencia de una labor pedagógica del Estado, ¿no? El Estado tiene la obligación de proteger el patrimonio documental, ya sea estatal o privado, dentro de su territorio y fuera de su geografía, para preservar la identidad de su pueblo, ¿no? Obviamente, naturalmente, es tan importante justamente que el Estado también pueda adoptar un papel activo en cuanto a la difusión y a la promoción, en este caso de la documentación, ¿no? Porque muchas personas incluso desconocen de la existencia de determinado documento y luego cuando ya inician un proceso, obviamente las personas que se abocan a asesorar o a gestionar los procedimientos administrativos tienen un mayor conocimiento en relación a las entidades que tienen esta competencia de poder albergar o recabar esta información, ¿no? Como por ejemplo, usualmente quien se está encargado y tiene la competencia de poder resguardar este tipo de documentación, es el Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación, ¿no? Que trabaja juntamente con su secretaría y que establece toda una política de gestión de archivos. Los archivos regionales, lo que decíamos, en cada región también cuentan con un archivo regional, como Ciudad de Junín, archivo regional de Lima, de Cerro de Pasco, Trujillo, perdón, La Libertad y en Arequipa, entre otros, ¿no? Y también tenemos los archivos públicos. Entonces, todos estos oficinas y gobiernos, entidades, perdón, están encargadas de resguardar el patrimonio documental. Entonces, la finalidad justamente de este Sistema Nacional de Archivos tiene la finalidad de integrar estructural y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello defensa, conservación sobre todo frente a situaciones de desprotección, organización y servicio del patrimonio documental de la nación. Y usualmente está compuesto este Sistema Nacional de Archivos por el Archivo General de la Nación, los archivos regionales y los archivos públicos. Entonces, bien amigos, yo con ello doy ya por concluida mi participación en esta sesión. Voy a dejar los PPTs a cargo del Instituto de Capacitación para que ustedes puedan tener mayor información a esta sesión del que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Entonces, yo les deseo unas buenas noches y hasta una nueva oportunidad de poder trabajar otro tema, otra sesión u otra actividad, ¿no? Sí, sí, doctora Liz. Muchas gracias. Sí, le hago recordar que mañana tenemos la última sesión del curso. Así es. Doctora, muchas Perfecto. gracias. Hasta Claro, mañana entonces. correcto. Muchas gracias por su información y nos vemos el día de mañana. Muy buena noche a cada uno de ustedes. Buenas noches, hasta luego.